Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Espero que se encuentren todos muy bien, abrigaditos para resistir estos primeros días de frío. Como verán, yo con esto que estamos viendo de Pablo decidí ponerme el hábito, que a la vez es abrigadito, y bueno, y abordar por un lado el pensamiento de Pablo, con un hábito que es parecido al de los capuchinos o al de los franciscanos, y por otro lado resistir al fresquito. Así que en eso estamos. Eh, bueno, recordarán todos que la semana pasada estuvimos analizando con detenimiento parte del pensamiento de Pablo de Tarso. Y nosotros decíamos, siguiendo a Johnson y a Piñero, que la figura de Pablo era fundamental porque la manera en que él comprendió el magisterio de Jesús y lo explicitó fue la base sobre la cual se construyó todo el pensamiento cristiano en los siglos siguientes. Pero también habíamos visto que ese esfuerzo explicativo que había realizado Pedro con relación al magisterio de Jesús tuvo sus enormes dificultades y sus grandes problemas en la época en que él lo realizó y también posteriormente a medida que lo fueron abordando los diversos estudiosos de la Iglesia. Y ahora nosotros, siguiendo a Johnson, vamos a ver cuál fue uno de los principales problemas que esta explicitación del magisterio de Jesús por Pablo le presentó, que tiene que ver con la línea de tiempo, diríamos. Acá lo que empezó a crear un problema es la sucesión de las fases o de los tiempos que estaban previstos en el plan de salvación que Jesús, de una manera implícita, presentara al hombre y que Pablo explicitó. Vamos a tomar la lectura de Johnson para abordar este tema. Recordarán entonces que Pablo explicitó cuál era el mecanismo de salvación y Johnson nos dice que había un aspecto fundamental de este mecanismo de la salvación que acarreó problemas a Pedro. Y el intento de Pablo para resolver este problema lo llevó, lo mismo que a sus sucesores, a una serie interminable de nuevas dificultades. Y él nos dice, el advenimiento de Cristo a la tierra puso en marcha el mecanismo de salvación. Eso estaba clarísimo. Ahora, el problema era, ¿cuándo culminaba ese mecanismo de salvación que Jesús había echado a andar? ¿Cuál era el plan temporal del cristianismo? Esa era la gran pregunta. La totalidad de la obra y del magisterio de Jesús implicaba que el apocalipsis era inminente. Algunas de sus afirmaciones eran bastante explícitas en este aspecto. Recuerden que le dijo a sus discípulos que ellos iban a poder ver durante su propia vida el advenimiento del reino. Quiere decir que tanto los bautistas como San Juan, anterior a Jesús, como el propio Jesús, le estaba diciendo a la gente que se preparase para el juicio final, porque el juicio final era pasado mañana, estaba allí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Era para un tiempo presente, que iba a suceder durante la vida de quienes estaban escuchando a estos personajes predicar. Así que bueno, es cierto, por otro lado nos dice Johnson, que su enseñanza también contiene el concepto de una relación individual interior con Dios y de una salvación personal que determinan que el Apocalipsis sea superfluo y carezca de importancia, ya que el alma afronta su drama individual con Dios, además de la vasta representación colectiva en la escena escatológica, con su escenografía terrorífica, sus efectos sonoros, su deus ex machina que desciende en el segundo advenimiento, en la parusía. Es decir, que en realidad, dado que Jesús también instauró un tipo de relación personal con cada uno de nosotros, con cada una de las personas, en el cual la relación esa se iba
a medir, a sopesar y a juzgar individualmente, una por una, pues tampoco hacía falta la significación de un cataclismo universal, ¿verdad? Dado que cada creyente en su momento iba a tener que rendir cuentas ante el Señor. Pero de todas maneras, acá todas las profecías que provienen del mundo judío, como la enseñanza de Juan el Bautista y la enseñanza del propio Jesús, nos están demostrando que aparte de ese factor subjetivo, individual, que tiene cada persona con Dios, también hay un evento colectivo que va a acarrear la segunda venida del Mesías, ¿verdad? El segundo advenimiento, que es la parusía. Muy bien. Pero, dice Johnson, faltaba descubrir e interpretar este tema, ¿verdad? Que eran una de las matrices ocultas del Evangelio de Jesús. La visión prima facie de la misión de Jesús era que constituía un preludio inmediato a un juicio final, ¿verdad? Era la obertura del juicio, del magisterio y la presencia de Jesús en la tierra. De aquí el apremio de la tarea pentecostal, es decir, de aquí el apremio que tuvieron después del episodio de Pentecostés, que tuvieron los discípulos de Jesús, los apóstoles, para difundir rápidamente el mensaje de salvación de Jesús, preparando a la gente para el inminente juicio final que iba a suceder prontamente. Así que bueno, de aquí entonces retomo el apremio de la tarea pentecostal, un apremio que Pablo compartió a lo largo de su vida, de modo que su esperanza final fue llevar la buena nueva, mientras aún había tiempo, a España, que a los ojos de Pablo eran los confines de la tierra. Es decir, esta premura que sintieron todos los discípulos de Jesús en difundir la buena nueva, también la sintió el propio Pablo. Y eso explica también sus viajes, que como loco recorrió en poquísimo tiempo, una y otra vez, las diversas comunidades judeocristianas que estaban en el ámbito del Mediterráneo oriental, ¿verdad? Yendo y viniendo incesantemente, creando grupos de seguidores y partiendo inmediatamente a otra población para también dar el mensaje a otro grupo, para crear otro grupo e ir a otro lado, y así sucesivamente, en forma extenuante, porque no había ómnibus, ni barcos, ni aviones, ni nada por el estilo. Eso era terrible, moverse en esas circunstancias en estos tiempos. Sin embargo, Pablo, fue frenética la labor misionera que realizó. Y no solo la realizó en forma personal, sino que también la realizó en forma epistolar. Escribió, explicando a todas las comunidades que estaban en la diáspora, incluso aquellas que no podía llegar personalmente, pero que a veces llegó en forma escrita. O sea que esta premura de todos para difundir el mensaje de Jesús era tremenda, porque el juicio venía y Jesús estaba anunciando la venida inminente de este acontecimiento. Entonces, precisamente este sentimiento de premura confirió un sesgo particular a la teología de Pablo, nos dice Johnson. Consiguió que a sus ojos la estructura acumulada del legalismo judío fuese absolutamente intolerable. Antes de su propia conversión, Pablo había sido, según él mismo creía, un hombre virtuoso y respetuoso de la ley. Pero la visión cegadora de la verdad le demostró que era una ilusión total. Comprendió que no había empezado a vivir hasta que vio a Dios a través de Jesucristo. Y la relación era absolutamente directa. Como él mismo dijo, el mismo Pablo dijo: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes o las futuras, ni los pobres y ninguna otra cosa creada podrán separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. O también decir, si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Así que de modo que para Pablo el advenimiento de Cristo cerraba automáticamente la antigua ley judía. Es decir, Cristo había clausurado el proceso de la ley judía. Para Pablo, la ley se convierte en una maldición,
pues no había hombre que pudiese respetar íntegramente sus 613 mandatos y prohibiciones, y de ese modo, por lo tanto, todos se convertían en pecadores. En cierto sentido, el intento de cumplimiento de la ley era un incentivo directo que llevaba al pecado, ¿verdad? Pablo no predicó, sin embargo, la licencia de esta ley. Por el contrario, exhortó constantemente a respetar sus mandamientos. Preconizó el activismo, sobre todo en la esfera de la caridad, y le dijo a sus conversos que trabajasen. En su condición de rabino en embrión, se le había enseñado un oficio. Él era fabricante de tiendas. Este fue todo un signo práctico y simbólico de la gran terapia fundamental del trabajo, un concepto judío que él transmitió triunfalmente al cristianismo. Pero Pablo sabía que era absurdo suponer que la salvación estaba en la ley y en ceremonias externas como la circuncisión. La ley era formal y por lo tanto su observación se fundaba inevitablemente, o podía fundarse posiblemente, en un cierto grado de hipocresía. Es decir, que se podría cumplir exteriormente con lo que la ley mandaba, pero no estar acompañada de un sentimiento profundo que de alguna manera asegurase la pureza de sentimiento religioso de quien estaba cumpliendo el acto formal que la ley prescribía, ¿verdad? Así que bueno, más aún pensaba Pablo que todos los sistemas de la interpretación de la ley eran necesariamente un intento de reformular algo inspirado en principio por Dios según la imagen deformante del hombre. Así que bueno, por supuesto que las obras buenas eran importantes. Es decir, acá no es tampoco pensar que no era importante tener acciones solidarias con el prójimo, demostrar todo lo que la propia ley mosaica establecía con relación a las obligaciones que tenía cada miembro de la comunidad con la comunidad toda, que era uno de los puntos más admirados del pueblo judío, ¿verdad? O sea que, por supuesto, esta nueva lectura que hace Pablo y luego los cristianos no implican el desmedro de las obras como un elemento fundamental en la vida de todo hombre religiosamente puro y correcto. Pero no olvidemos que la ley decía, Dios compensará a cada uno en concordancia con sus obras. Pero la salvación, decía Pablo, venía principalmente no a través de las obras, sino a través de la fe, que era un renacimiento y una identificación con la auténtica virtud de Dios. Tan perfecta era esta fe que podía ser discernida solo por Dios, que al proceder así le confiere virtud al hombre. Los judíos, para Pablo, habían tomado un camino errado al creer que eran sus obras las que demostrarían su virtud. Se creían los elegidos siempre y cuando respetasen la ley. Pero, para Pablo, el signo de la elección no es la cuna, sino la promesa de Dios según se manifiesta en la gracia de la fe. Y esto se aplicaba a todos, sin referencia a la raza, al sexo o a la jerarquía. Por supuesto que si Israel entera demostraba celo en la conversión de los gentiles, cumpliría su función de nación elegida. Pero el propósito principal de la misión ante los gentiles era poner en movimiento el mecanismo de la elección de Dios. Pablo observó que las Escrituras esbozaban una especie de sistema de predestinación y mencionó el caso de Ezra, donde nosotros podemos leer: tú separaste a Jacob para ti, pero a Esaú lo odiaste. Y el concepto de una posible predestinación era todavía más terrorífico en los textos de la comunidad de Qumran. Sin embargo, en Pablo no hay un mandato que reproduzca la insistencia calvinista en la predestinación eterna del individuo a la salvación
o a la condenación. Pablo percibió la condenación como la sombra proyectada de la elección a partir de la gracia, que asegura así la pureza del mensaje evangélico. No proponía una teoría acerca del sistema de selección de Dios, sino una explicación acerca de lo que le sucede a un hombre cuando conoce el Evangelio. El hombre, cuando conoce la buena noticia, la buena nueva, elige. Y al elegir, de esta manera, es elegido por Dios. Acá este es un punto crucial en el entendimiento del mecanismo de la gracia y de la fe y de la salvación. Porque este entendimiento es el que va a llevar posteriormente a la ruptura de la reforma luterana, calvinista y demás, de la reforma protestante, ¿verdad? En la cual la interpretación del mecanismo de salvación y la interpretación de la gracia, de cómo Dios otorga la gracia a todas las personas y de cómo las personas pueden acceder a ella, bueno, ese es el punto de ruptura, uno de los puntos de ruptura fundamental entre el pensamiento protestante y el pensamiento cristiano, que luego vamos a conocer como católico, ¿verdad? Entonces, este tema, esta parte del mecanismo de salvación, Dios en realidad predestina en forma fulminante a cada uno de nosotros, como puede decir el calvinismo. Bueno, ese es un tema que lo retomaremos cuando veamos la reforma protestante. Pero, ¿por qué? Porque siempre todos los grandes movimientos de reforma dentro del cristianismo, o todos los movimientos de disidencia dentro del cristianismo, han venido a través de interpretaciones diferentes de la visión de Pablo. Por eso Pablo es tan fundamental, porque justamente el sistema que él explicitó del mecanismo divino de salvación que Jesús puso en funcionamiento, ¿verdad?, es el que se toma como base para discrepar con él o para modificarlo o para proyectar disensiones a su respecto. Por eso es tan fundamental la figura de Pablo y por eso nos estamos deteniendo profundamente en el análisis de su pensamiento, porque está en la base de todo lo que sigue en la historia del cristianismo hasta nuestros días. Así que bueno, vamos a parar un segundo acá y retomamos en el próximo videito.